Vamos adelante. Ernesto Pérez Valladares, lo tengo en directo desde su casa en la provincia de Chiriquí. Hemos hecho contacto con él en la mañana de hoy. Gracias, doctor, por atendernos, porque cuando nosotros vimos, usted tiene el tuit ahí del señor José Luis Varela, en el día de ayer, el primero que vino a la mente nuestra fue Ernesto Pérez Valladares. Porque si la memoria no me falla, usted en varias ocasiones denunció que dineros de la Asamblea estaban siendo utilizados para la campaña política a lo interno del Partido Revolucionario Democrático. ¿Se confirma lo que usted señaló con esta especie de reconocimiento que está haciendo el señor José Luis Varela? Buenos días, adelante, don Ernesto. Buenos días, Álvaro, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, sí, yo creo que es evidente que lo que nosotros veníamos señalando fue exactamente lo que se vio y lo que no solamente lo ha dicho Popi Varela ahora, sino que lo dijo anteriormente en estas acusaciones mutuas que se hacen entre un grupo y el otro. Pero mire, esto, aparte de que es verdad de que se usaron dineros del Estado, del pueblo panameño para politiquería y para clientelismo, hay que saber y hay que estar claro que ese dinero no solamente lo usan porque le da la gana de usar a la Asamblea. Es decir, para que ese dinero se use, tiene que haber sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que haber sido metido dentro del presupuesto, que por supuesto tiene que firmar y aceptar el órgano ejecutivo, incluyendo al presidente de la República, y tiene que ser autorizado y auditado por el Contralor General de la República. Es decir, entran en esto no solamente la Asamblea y los diputados que han hecho un uso indebido de los dineros del Estado, sino todo el organismo gubernamental que se ha prestado para este juego de votar, de despilfarrar, de hacer mal uso de dineros del Estado que pudieran haber sido usados para otros propósitos mucho más loables y necesarios en el país. Doctor, ¿esto debe quedar en un cruce de tuit o esto ya es hora de que se investigue? Porque aquí estamos hablando de millones de dólares del pueblo panameño. Hay tal contubernio entre el Ejecutivo, el Contralor y el Legislativo que yo dudo mucho que esto llegue a ser investigado. Verdaderamente es una vergüenza, sobre todo cuando estamos viendo que ya desde hace algunos años la corrupción inicia en la cabeza y se empuja hacia abajo del organismo estatal. Usualmente hay corrupción, pero la corrupción se manifiesta en los medios, en los mandos medios o en los mandos bajos. En estas ocasiones, desde el gobierno anterior y la corrupción viene empujada desde la cabeza, desde lo más alto, y lo estamos evidenciando. Entonces, evidentemente, como participan todos los organismos del Estado en estos niveles de corrupción, se descalifican para poder investigar. Verdaderamente aquí hay toda comisión de delito, es decir, aquí hay peculado, aquí hay, el contubernio para, no sé cómo se llama legalmente, para que todos participen en un grupo para despilfarrar y robarse los dineros. Es decir, hay muchísimas cosas que en una democracia seria, con un ministerio público serio, se investigarían. Lastimosamente, Álvaro, yo tengo serias dudas de que esto pase más allá de simplemente un tuit, una pelea entre un grupo y el otro, y el pueblo panameño solamente viendo, cada día creyendo menos en la institucionalidad del país, cada día más decepcionado de sus gobernantes y de la clase política, creando, por supuesto, un caldo de cultivo que nos puede estallar en la cara con cualquiera de estos iluminados que se nos pueda presentar, que tenga un discurso bonito y que nos lleve a una situación de enfrentamiento social. ¿Qué legitimidad tiene ahora la Junta Directiva del PRD luego de esta denuncia reiterativa del Partido Panameñista a través del señor José Luis Varela? Yo tengo que decir que tiene la misma legitimidad que tiene el presidente de la República, que también fue financiado con dineros mal habidos. Es decir, se rompió todo el sistema de pesos y contrapesos, todo el sistema de balance, todo el sistema de impedimentos del uso de dinero mal habido. Y todo el sistema la institucionalidad está totalmente rota. En consecuencia, por eso es que nosotros planteamos
de la refundación institucional del país, porque lo que tenemos ahora mismo tan poco aceptable es lo que ha pasado, la junta directiva de mi partido, como el presidente de la República y su gente, que también fueron electos por medio de dinero mal habido. Todo dinero del manejo público necesita el ganchito, la firma, el visto bueno de Contraloría, y usted lo sabe, señor expresidente de la República. Así que así es, aquí Álvaro. No solamente necesita el visto bueno posterior, sino el anterior también. Hay un control previo que se llama, y luego viene el control posterior del uso adecuado de esos dineros. Mire, usted sabe, el Contralor también lo sabe. Si usted suma la totalidad de esos supuestos contratos y partidas que se han usado en la Asamblea, hay alrededor de 17.000 personas nombradas en la Asamblea, nombradas entre comillas. Entonces, ¿dónde iban a sentar 17.000 personas? Es decir, es un abuso extraordinario de los fondos públicos, es un despilfarro, por no hablar de otro tipo de corrupción que evidentemente está implícita en esto, ¿no? Pero ahora vemos al Contralor salir que va a auditar, pero auditar lo que ellos mismos refrendaron en un momento dado. Explíqueme eso. Bueno, no hace ningún sentido. En efecto, yo pienso, y siempre lo he venido diciendo, que esta Contraloría es la Contraloría más incapaz que hemos tenido en la historia de la República. Habiendo pasado por la Contraloría gente tan seria desde los tiempos de los militares como Damián Castillo, como Chichorro Carles posteriormente, como Aristides Romero, en fin, todos los contralores que hemos tenido han sido personas que se han integrado y se han entregado en alma, vida y cuerpo a controlar los dineros públicos. Este señor ha ido viendo para el otro lado a esto con la expectativa, supongo yo, de ganarse los favores de la estructura legislativa con una futura aspiración de ser presidente de la República, porque no hay ninguna otra explicación. Señor Pérez Valladares, estamos en medio de una crisis, ¿sí o no? Y le hago la pregunta porque el señor Varela y todo su equipo, cuando le haces la pregunta, te dicen que aquí no hay ninguna crisis política, que aquí no hay ninguna crisis económica, a tal grado que agarro maleta, me monto en un avión y me voy para Jordania. ¿Qué dice usted sobre esto? Bueno, ya, tú sabes que hay un dicho que no es cierto, pero dicen que está haciendo lo del avestruz, ¿no? Que dicen que el avestruz esconde la cabeza en la arena para no ver lo que está pasando. El avestruz no lo hace, por eso es exactamente lo que ha hecho el Ejecutivo. Es decir, por supuesto, Álvaro, que tenemos una crisis institucional. Esto no es solamente una crisis política, ha hecho crisis la institucionalidad del país. Ya no tenemos credibilidad, ya las instituciones están peleándose entre ellas. O sea, está el Ejecutivo peleando con la Asamblea peleando con el órgano judicial. Es decir, hay una descomposición de la institucionalidad total. Nosotros tenemos que hacer un alto, los panameños como país, y replantearnos una democracia donde se hayan claramente delimitados las funciones de cada uno de los órganos del Estado y hasta dónde pueden llegar. Y cuál es el control que debe existir realmente para evitar que los dineros públicos se despilfarren y se usen en clientelismo, como ha sido el caso que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué hacer en este momento, faltando poco ya para el arranque del proceso electoral? El 5 de mayo ya comienza el conteo regresivo de cara a las elecciones, pero en medio de una situación como la que estamos viviendo en este momento, ¿qué hacer? ¿Qué recomienda Ernesto Pérez Valladares? Si usted estuviera en este momento gobernando el país, quizá me va a decir, esto no hubiera pasado, pero si hubiera pasado, ¿qué haría? Ahora, yo creo que es evidente que quien tiene el mando, quien tiene la superioridad jerárquica es el presidente de la República. Dentro de lo que yo planteo de replanteamiento institucional, también está restarle algún grado de poder al Ejecutivo, al presidente de la República. Pero mientras no lo hagamos, nosotros tenemos que esperar y tener la esperanza de que el presidente tome la batuta, ponga orden, haga un alto, llame a un diálogo con las diferentes partes, particularmente con la Asamblea, bajen los niveles de enfrentamiento y que el Contralor empiece a funcionar como debe actuar un Contralor.
que empiece a auditar, que empiece a evitar que se den los gastos innecesarios, que exija estar presente cuando se entregan los cheques de contrato y que se eliminen estas partidas que no hacen ningún sentido. Estas partidas y estos nombramientos y estas cosas que tienen sustentado el clientelismo de la Asamblea Nacional. Yo creo que nosotros tenemos que hacer eso y ganar el año y pico que nos hace falta para las elecciones y tener la expectativa de que en esa elección se produzca un gobierno que replantee la institucionalidad del país a corto plazo. Es decir, que vayamos por el camino de una nueva constitución, por el mecanismo que la actual constitución permite, una constitución paralela, en fin, los diferentes mecanismos constitucionales para no romper el orden democrático del país, pero que podamos refundar nuevamente esas instituciones democráticas fundamentales para nuestro diario vivir. ¿Qué le recomienda usted al CEN del PRD frente a estas acusaciones que ha hecho el señor José Luis Varela? Bueno, yo no creo que pueda recomendarle mucho más que decirles, bueno, señores, ustedes por la forma como sea llegaron a donde están. Ahora ustedes tienen la responsabilidad de definir si quieren o no que el partido tenga posibilidad de alcanzar la presidencia de la República. Porque pareciera ser también que mantener el actual status quo, donde la Asamblea es el mecanismo o es el lugar de donde se dan las diferencias políticas y donde un ejecutivo adversario sin mayoría en la Asamblea tiene que entrar en componenda con los diputados, pareciera que ese es un ambiente que le gusta a muchos de los actuales diputados. Entonces, la primera definición que hay que hacer como partido político es si queremos o no llegar a la presidencia de la República. El segundo punto tiene que ser llegar para qué. O sea, las cosas como están, mantener el orden actual no es una opción adecuada. Nosotros tenemos que replantearnos una refundación de las instituciones democráticas. Y en tercer lugar, después de esas dos decisiones, es decir, quiero llegar a la presidencia de la República como partido político, quiero llegar para hacer esto por el país. Entonces, lo tercero que tiene que hacer el Comité Ejecutivo Nacional es definir quién puede tener la posibilidad de llevar adelante esos objetivos de partido, de lograr la presidencia de la República y comprometerse con un cambio institucional. Y ponerse los pantalones largos, es decir, esto no podemos seguir en este dime que te diré entre un precandidato, entre el director, entre el presidente del partido y la otra precandidata. No podemos seguir en este tema y tenemos que poder definir objetivos que nos unan como partido y objetivos que nos permitan un diálogo con la sociedad para que la gente y el pueblo panameño sepan cuál es el propósito del Partido Revolucionario Democrático en las próximas contiendas políticas. O sea, viendo lo que usted plantea, se están haciendo las cosas totalmente al revés en el partido, entonces. Yo pienso que sí, Álvaro. Yo pienso que estamos a destiempo, es decir, ahora, ¿qué necesidad hay de entrar en una campaña, una precampaña, en un dime que te diré entre un precandidato y el otro, en una desunión, en un problema, si ni siquiera hay definido un objetivo de partido? Es decir, lo primero que hay que hacer es definir un objetivo de partido y saber si ese objetivo pasa por ganar la presidencia de la República. O sea, el actual Comité Ejecutivo Nacional debiera llamar a los precandidatos y decirle: vamos a hacer un alto aquí, vamos a parar esta precampaña, vamos a empezar un diálogo político interno para definir un objetivo sobre el cual todos nos podamos unir y evitar este dime que te diré que no lleva absolutamente a nada positivo ni al partido ni al país. Oiga, cerrar la asamblea es algo que se está rumorando, como que el actual gobierno, el presidente está junto a su grupo de seguidores tratando de destruir aún más la ya destruida imagen de la asamblea para buscar el cierre de la misma, estilo Fujimori en Perú en su momento. ¿Qué piensa usted de esta posibilidad? Hablar del cierre de la asamblea es un eufemismo, Álvaro. El clausurar la asamblea es un golpe de Estado. Y evidentemente ninguno de nosotros puede aplaudir un golpe de Estado en esta circunstancia que estamos construyendo nuestra democracia, aunque tenga el mayor desprestigio
posible la Asamblea y se siga desprestigiando. Pero nosotros tenemos que, reitero, como presidente de la República, el señor Varela tiene que pedir que se haga un alto, llamar a un diálogo, establecer condiciones para poder cambiar las actuales circunstancias, acabar con este tema de las partidas, con este tema de los contratos, que el señor Contralor actúe como tal y ganemos este año para poder entrar en una recomposición de la institucionalidad democrática del país. Cerrar la Asamblea no es una opción. Y eso no es, o sea, cerrar la Asamblea es eufemismo, es un golpe de Estado, lo cual nosotros no podemos aceptar. Imprescriptibilidad. ¿Qué piensa Ernesto Pérez Valladares de imprescriptibilidad en este país? Yo pienso que los delitos deben castigarse con independencia de cuándo se den cuenta. Es decir, si nosotros seguimos con un tema de que los delitos cometidos prescriben después de X números de años, evidentemente hay toda clase de trabas para lograr que eso se lleve a ese punto de prescripción y queden en consecuencia sin castigar los delitos. Entonces, aunque hay que tener mucho cuidado de cómo se define la imprescriptibilidad, yo sí creo que tenemos que buscar un mecanismo para que los que cometan delitos, los que cometan desfalcos, los que hayan entrado en temas de corrupción, sean llamados a rendir justicia independientemente del tiempo que haya pasado. No importa el tiempo. Y estamos hablando, ¿usted estaría a favor o en contra de ese proyecto que se discute en la Asamblea? Yo estaría a favor en principio, Álvaro, en tanto en cuanto podamos tener mecanismos que impidan que eso sea usado para persecución política de un grupo hacia otro. Porque aquí también se inventan los casos y luego se usa ese mecanismo y se puede abusar de esa ley para perseguir al enemigo y al adversario político. Tenemos que esperar julio ahora para conocer el nombre de los dos nuevos designados del presidente de la República para ocupar el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señor Pérez Valladares. No debiéramos tener que esperar julio. Yo creo que el presidente tiene que proponer o cumplir con su palabra de llamar a la comisión esta de consulta sobre los nombres que él iba a poner, la comisión el Pacto de Estado. ¿Cómo se llama? De Justicia. Sí, el Pacto de Estado por la Justicia, proponer sus nombres y llegar a un acuerdo. Por eso es que yo hablo de que el presidente tiene la responsabilidad de llamar a un diálogo y a una concertación sobre estos temas. Mire, de conocer que existe una nueva comisión de credenciales en la Asamblea, sería también desconocer que ayer o antes de ayer ellos archivaron la denuncia contra el presidente y contra la vicepresidenta y contra otra gente. O sea, ya es un hecho cumplido. La comisión está funcionando, está andando, es decir, ahora esperar a que ¿qué? A ver, ¿a julio a qué? Para que se vuelva a recomponer la comisión de credenciales y tengamos el mismo resultado, porque los balances de los poderes en la Asamblea seguirá siendo igual. El esperar hasta julio no hace ningún sentido. El presidente tiene que cumplir con su palabra empeñada de hacer la consulta ciudadana de los nombramientos que quiere hacer, pasar por los filtros necesarios y llevarlo a la Asamblea nuevamente, a la comisión de credenciales existente, no a la que él se supone que pudo haber existido, a la actual, a la que existe, a la que es real. Y ver si eso se aprueba y se conforma a la Corte Suprema de Justicia, como es constitucionalmente el deber de hacerlo. Cierro con una interrogante, doctor Pérez Valladares. Me gustaría conocer un diagnóstico suyo, por su experiencia, por su trayectoria política del país hoy día. ¿Cómo usted diagnostica, cómo usted califica lo que estamos viviendo en el país y sus preocupaciones si no tomamos cartas en el asunto? Álvaro, eso es lo que más preocupa y lo que más molesta, porque estamos, yo creo que a un paso, si lo tomamos bien, de entrar en el grupo de países más desarrollados, pero también estamos a un paso, si lo tomamos mal, de un abismo que nos puede llevar a situaciones similares a lo que se vive en países hermanos del sur. De manera que ojalá que la clase política encabezada por el presidente de la República haga un alto, llame a un diálogo
y tomemos las decisiones adecuadas para el bien del país, de nuestros hijos y nietos. Que dejemos los personalismos y las individualidades y las peleas, que separen el mal uso de los recursos del Estado, que tantas necesidades hay, que si es bien es cierto que el país tiene los ingresos y tiene la posibilidad de ser un país rico, están muy mal distribuidos y en consecuencia tenemos que buscar mecanismos que nos permitan una mejor distribución del ingreso y esos pasos necesarios en educación para poder llegar a ser un país con mejores vías, con mejores desarrollos, con mejor distribución de nuestra riqueza y nuestro ingreso público. Estamos a un punto donde un paso en la dirección correcta nos lleva a esa ansiada posición de país desarrollado. Y también estamos en ese punto donde un paso en el sentido contrario nos puede tirar al abismo, donde han caído por estos mesías que salen con estas situaciones, de que han caído los países suramericanos, del populismo que nos va a llevar eventualmente a la ruina, como tienes tú en el caso de los hermanos venezolanos, por ejemplo. Gracias, doctor Ernesto Pérez Valladares, por atendernos en su casa en el día de hoy con estas reflexiones, luego de este tuit del diputado José Luis Varela, donde señala que por 3 años y medio Pedro Miguel González apoyó el gobierno y disfrutó de jugosas donaciones y contratos en la Asamblea, que hasta lo ayudaron a ganar la Secretaría General del PRD. No existía Odebrecht ni corrupción, ahora todo lo ve mal, dice el mensaje del señor José Luis Varela, reconociendo finalmente por escrito que el señor Pedro Miguel González se benefició con fondos del Estado para llegar a la Secretaría General del PRD con el apoyo del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, y evidentemente todo esto tenía que llevar el refrendo de la Contraloría General de la República. Son las 7:03, vamos con el mensaje positivo a esta hora de la mañana, 7:03.